buscar la mejor intermediación profesional para la venta o para la compra de tu casa. Es lo más aconsejable, yo diría que incluso es fundamental, para lo cual te recomiendo Persent Servicios Inmobiliarios, es tu inmobiliaria de confianza. Nos acompaña Isabel Andrés, es su directora de producto en Persent Servicios Inmobiliarios. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos una semana más. Oye, una empresa además, una empresa inmobiliaria en crecimiento, ampliando plantilla, servicios, oficinas. Bueno, enhorabuena por el crecimiento empresarial que tenéis, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, en una situación de mercado además compleja, os habéis planteado dar un paso adelante de crecimiento, ¿no? Sí, yo creo que es el momento, que esto es para valientes y bueno, nosotros parece ser que somos valientes. Empezarnos por nuestro presidente, que es el que nos impulsa, y el resto pues también. A las pruebas me remito. Desde luego. Ahora lo que vamos a ver son unas imágenes de un evento que ya nos anunciaba Isabel la pasada semana. Ha sido este fin de semana, el marco, fijaos qué espectacular, nada más y nada menos que el Palau de les Arts Reina Sofía. Pues en ese entorno lo que estamos viendo no es la alfombra roja de un festival o de un estreno de una ópera, sino de vuestro 10º aniversario de Persent. Aquí lo estamos viendo. Oye, vaya noche, vaya evento, Isabel, enhorabuena. Fue una noche preciosa para recordar, con muchos momentos muy emotivos, rodeados de nuestros compañeros, que muchos son ya prácticamente familia, están muchos años con nosotros, y fue una noche preciosa, tuvo muchos momentos muy bonitos. Bueno, vemos la recepción en el exterior del Palau, y aquí estamos viendo en una de las salas elevadas, además con unas vistas fantásticas tienen estas salas que están arriba, y es donde realizasteis el evento. Una toma de contacto, además, ¿no? Como tú dices, de todos los compañeros. ¿Cuántos integráis? ¿Cuántos profesionales integráis Persent? Pues creo que somos 82. Al evento vinieron prácticamente todos y con sus parejas, con lo cual fue una noche. Ellos son el resultado de nuestro éxito. La noche fue para ellos. Para ellos y también sus parejas, porque a mí me da la sensación de que el trabajo en inmobiliario es un trabajo de estos que también le echáis muchas horas, que tiene una dedicación realmente muy importante, y el apoyo de las familias es desde luego determinante. Aquí estamos viendo, bueno, el evento también tuvo su momento lírico, por lo que estamos viendo, Eso fue una sorpresa para todos, yo incluida. No tenía ni idea de que vendría Francisco, y después de la cena, de unas palabras de nuestro presidente Carlos Portela y un brindis, Francisco cantó el himno de Valencia, y fue la verdad que emocionante. Entre que llevamos 2 años prácticamente encerrados sin escucharlo, y en directo, y la voz de Francisco, que es inigualable, pues no te digo más. Entiendo entonces que el hecho de realizar el evento en Valencia, en el Palau de les Arts Reina Sofía, desde luego que Francisco interprete el himno de Valencia, quiere decir que en el ADN de Persent Servicios Inmobiliarios lleváis también, ¿no?, Valencia, aunque estáis, me decías, en expansión por territorio nacional y por lo que he visto también, incluso en la península ibérica, en Portugal. ¿Vais en una expansión internacional o de cara a ampliar servicios también en este país, no? Valencia es de donde hemos nacido, pero después de Valencia empezamos a trabajar y a abrir Compostela. La verdad es que fue muy bien, y últimamente hemos abierto en Portugal. Y bueno, también ha sido un éxito de momento. Vinieron nuestros compañeros de Portugal, nuestros compañeros de Compostela también estuvieron, y la idea es no parar, es continuar abriendo aquí y fuera de aquí, en España y fuera. Porque es verdad que ahora hacemos tantísimas cosas, Isabel, online, y tenemos tantos servicios a través de la red, pero en el servicio inmobiliario, a la hora de tomar una decisión tan importante, como hemos hablado muchas veces aquí, como es la de comprar tu casa, o alquilar tu casa, o vender tu casa, o tu segunda residencia, etcétera, contar con una persona, con un profesional que conoce tus circunstancias, que conoce las circunstancias del mercado, que te puede aconsejar al respecto también de la financiación, me parece muy importante. Entonces, en ese plan de expansión entiendo que hay oficinas precisamente para esa atención personalizada, profesional, ¿no? Sí, no debemos de olvidar que la digitalización está muy bien y nos ayuda mucho, pero esto es un negocio de personas, no es de ladrillos. Entonces, esas personas que están en Compostela, que están en Portugal, o las que estamos aquí, estamos a pie de calle y estamos con el cliente día a día. El tema digital nos ayuda en nuestro trabajo,
pero el contacto de tú a tú es fundamental. Uno vender su casa es una de las inversiones, o comprar es una de las inversiones más importantes de la vida, y se hace 1, 2, 3 veces a lo sumo, no más, con lo cual eso no te lo puede solucionar un ordenador, te lo tiene que solucionar una persona. Esa intermediación en el consejo profesional, y a la hora de enfrentarnos a la documentación que tenemos que abordar, ahora nos darás también tu consejo profesional a los telespectadores que nos siguen en esta sección inmobiliaria, Isabel, a la hora de los gastos de hipoteca que ha de pagar el comprador y los que ha de pagar el banco, porque hace apenas un par de años ha cambiado esta normativa y es importante saber a qué atenernos en esta cuestión. Pero volviendo al evento, no sé qué siente alguien como tú, que eres fundadora además también de Percent, cuando ves que va creciendo la familia, como tú dices, y se va expandiendo. Uno echa la vista atrás, 10 años atrás, y dice, caray, también qué valientes fuimos, ¿no? Arrancar un proyecto en una situación tan complicada como la de hace 10 años también, ¿no? Pues a ver, yo lo único que puedo sentir es emoción, satisfacción y poco más, porque es verdad que hace 10 años empezamos en una época de crisis. No vendíamos, éramos 4 personas y fíjate, de no vender al resultado de ahora, a ser 82 en 10 años, con lo cual no puedo decir más que satisfacción y gracias a todos los que me han acompañado o nos han acompañado durante estos 10 años para llegar a donde estamos. Es que en el 21 estar de crecimiento después de una pandemia que ha afectado a toda la economía y por supuesto también ha tenido vaivenes en el mercado inmobiliario, tiene mucho mérito, pero arrancar en el año 2011, porque dicen, bueno, la crisis, bueno, la subprime y demás, esto arranca en el 2008. El efecto dominó, sinceramente, también aquí a España o a Valencia, llegó más bien en el 11, 12, 13. Fueron años realmente muy, muy complicados y con unos vaivenes en los precios de la vivienda que no recordaban ni los más viejos del lugar. Yo creo que los profesionales os tuvisteis que enfrentar a algo realmente desconocido. Bueno, pues enhorabuena por nacer en esa fecha tan complicada, lo cual significa que nacer en periodo de crisis también es un aprendizaje para crecer en estos tiempos en los que desde luego las perspectivas son mucho más interesantes. Bueno, Isabel, no me resisto a que estés aquí como cada semana y apelar a tu consejo profesional. Es una consulta bastante frecuente y es, a la hora de la compraventa, ¿qué asumo yo como comprador y qué asume el banco? En el caso de que hagamos un crédito hipotecario, obviamente que la mayoría de las transacciones se hacen así. Porque hay un cambio de la ley de 2019 que es importante y los bancos pagan, oye, y justamente diría yo, cada vez más, ¿no? A ver, sabéis que antes del 2019 todo lo pagaba el particular. Nos enfrentábamos, todos los gastos era para nosotros. A partir del 2019, que fue un cambio importante, se dividieron los gastos, fue mucho más clara la ley y el banco asume un gasto importante, como puede ser de la propia escritura de hipoteca, asume la notaría, asume el registro de la propiedad, asume la gestoría y los actos jurídicos documentados. El montante final es importante. Todo esto ahora es el banco y el particular únicamente tiene que pagar la tasación y tiene que pagar las transmisiones patrimoniales, el impuesto como tal. Esos 2 gastos quedan para el particular. Incluso muchas veces hay bancos, pero esto yo creo que ya es un poco la guerra por captar clientes que asumen ellos también la tasación. No es lo que dice la ley, pero lo están asumiendo en algunos casos. La tasación de la vivienda la está asumiendo el banco. En algunos supuestos sí. Bueno, es que en algunos casos, o el tasador era una empresa que trabajaba habitualmente con el banco o estaba vinculada, ¿sí?, digamos, a esa entidad bancaria, cuando no, era una propia empresa, digamos, que formaba parte del holding de la entidad bancaria, con lo cual y encima te lo hacían pagar. No, yo buscaré mi tasador. No, y el banco te decía, no, esto tiene que ser nuestro tasador, porque claro, fíjese usted, tenga en cuenta que el porcentaje de la tasación es lo que nosotros le vamos a conceder. En este caso no, ahora nosotros podemos recurrir, digamos, a un tasador, digamos, oficial, y podemos decidir y elegir el que queramos. Desde luego lo pagará el banco si es de su, entre comillas, conveniencia, ¿no? Nosotros en cualquier caso podemos decirle, no, mire, prefiero mi tasador porque usted me va a valorar, o sea, usted me va a dar la cantidad referida al préstamo hipotecario, un porcentaje de esa tasación. Correcto. Y si yo pienso que su tasación va a ser más baja, pues a lo mejor me interesa más hacerla en un profesional libre. Sí, son más permisivos. Antes no te dejaban elegir, hoy puedes aportar tú el tasador. Sí que es verdad que cuando lo aportas, el banco te dice, bueno, lo aportas tú, lo pagas tú. Tiene que ser un tasador homologado, por supuesto,
pero te deja opción, antes no dejaba. Si el banco aporta su tasación de las empresas con las que él trabaja, lo normal es que te lo pague, no todas las entidades, y esto es como todo. A lo mejor luego te cobran una comisión de apertura más alta. Tenemos que entender también que los bancos son un negocio y no te lo van a regalar todo. Porque eso se paga sí o sí, la comisión de apertura se sigue pagando. Desde luego es uno de los... uno tiene que, igual que cuando va a comprar, pues qué sé yo, una nevera, un coche o cualquier bien de consumo, una cazadora o lo que uno... Pues mira varias opciones. Sí. Aunque es verdad que antes siempre era... No, que treballe en el banco no sé qué, o en la caixa no sé cuántos, de toda la vida, entonces yo me fíe de lo que me diga, tal, m'ho ha arreglat molt bé. Lo ha arreglat molt bé, pero si hubieras ido al banco de al lado, pues a lo mejor te hubieras ahorrado 500 euros, etcétera, ¿no? Por hacernos una idea, que no sé si hay digamos una estimación para un crédito de, no lo sé, medio de 120 o 150.000 euros, ¿cuánto sería la parte, digamos, que antes pagaba el comprador y ahora paga el banco? Estaría por encima de los 1.000 euros, tengo entendido, entre unas cosas y otras, porque claro, son gastos importantes, ¿no? Muy por encima. Muy por encima. Sí, podemos traer la próxima semana una calculadora y hacer una estimación según los precios, pero muy por encima de los 1.000 euros. Claro, porque es la inscripción en el registro de la propiedad, que antes lo asumía el comprador y ahora lo asume el banco. La gestoría. La gestoría, que es un gasto que también importante. La propone el banco por lo general, ¿no? Que tramita toda la documentación. Y antes la pagábamos nosotros, la gestoría que él nos exigía. Vale. Y la inscripción de la escritura, y la notaría. Y la notaría también la asume el banco. La notaría de la hipoteca. El arancel, digamos, notarial que correspondiente a la hipoteca. La de la compraventa la asume el particular, claro, lógicamente. Y si queremos 2 copias o 2 simples de la escritura, también lógicamente lo tendremos que pagar nosotros. El seguro obligatorio del hogar, eso, oiga, la parada lo dice, es un seguro obligatorio. Lo que pasa es que antes, no sé cómo está este asunto ahora con los bancos, el banco te, entre comillas, te concedía la hipoteca, pero te lo vinculaba a que tú contrataras su seguro con su agencia de seguro de vivienda de su holding. Y por lo general no era la mejor oferta del mercado, o a lo mejor sí. Pero diga, que te obliguen a... bueno, son condiciones entre particulares, uno decide, ¿no? Ahora ya no se hace esto, ¿o qué? ¿O sí? Sí, te siguen haciendo. Legalmente no tienen ninguna fuerza para obligarte, porque tú podrías elegir el seguro que quisieras y ya está, con las condiciones que ellos te marcan. Pero al final ellos ponen sus condiciones y si yo soy banco, yo te dejo el dinero con mis condiciones. Ya. Si no las cumples, no te lo dejo. Claro, hablamos del seguro obligatorio del hogar, pero hay otro seguro a los que los bancos también te fuerzan, y es que usted se haga un seguro de vida, porque la garantía que el banco digamos se protege es la vivienda, en el caso obviamente de que hubiera algún problema de impago. El banco la podría subastar, etcétera, pero también dice, no, mire usted se va a hacer un seguro de vida por los 100.000 euros, me invento, del montante del crédito hipotecario, que te cuesta también un dineral al año. Esta cuestión, ¿hasta qué punto nos pueden obligar, o uno podemos decir, vale, me hago el seguro también para estar más tranquilo, pero lo voy a hacer con mi agencia de seguros de confianza? El banco tendría, digamos, que aceptar. Hay muchos bancos que te obligan el primer año o los 5 primeros años, y luego tienes que tener un seguro, pero ya con quien tú quieras, y que te liberalizan un poco. Vale. Pero bueno, igual que el seguro de protección de pagos, al final lo que te digo, el banco manda, que es el que deja el dinero. Si quieres lo coges y si no te vas a otro. Ya. Entonces, mucha gente, al fin, pues tenemos que aceptar, estamos todos ahí y es obligado. También entiendo que obligan a un seguro de vida. Si a mí me pasa algo, que soy la que pago la hipoteca, ¿quién va a pagar? El banco tiene que cobrar, se tiene que asegurar el cobro, también es lógico. Y también, desde luego, por el resto de la familia, que tendrían que asumir, digamos, una responsabilidad sobrevenida. Es buena cosa, ¿eh? No estoy diciendo que un seguro de vida no sea mala cosa, es buena cosa. Lo que estoy tratando de explicar es que nos obliga el banco a contratar determinado seguro con determinadas, en fin, características, incluso plazo de pago, etcétera, y con la agencia que a ellos les parece bien, pues oiga, esto ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, los bancos tenían la sartén por el mango, la sartén, el mango, el huevo, el óleo, tenían todo. Se ha suavizado. Y ahora, oiga, pues está la cosa un poco más ¿no? Ahí está un poco mejor el tema. En ese sentido,
desde luego la intermediación profesional también, por supuesto, nos puede echar una mano para trasladar pues, este tipo de consejos y a la hora de decidir con qué entidad bancaria hacemos el crédito hipotecario. Un beso fuerte, Isabel Andrés, para todo el equipo. Enhorabuena por el 10º aniversario. Que nos sigamos viendo aquí muchos años más. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta pronto. Un placer. Llega como cada día, por supuesto, el pronóstico del tiempo con Penélope Maestro. Luego los deportes. Que paséis muy feliz fin de semana.